La madrugada del 12 de agosto de 1982, sobre el asfalto frío de una carretera, yacían los hierros retorcidos de un Porsche blanco. La noticia congeló a México. Murió Salvador Sánchez. La versión oficial habló de un accidente fatal, pero en las sombras, una verdad prohibida se susurraba. Para quienes conocían las entrañas de Tijuana, no fue un accidente, fue un ajuste de cuentas. ¿Qué ocurrió realmente en esa carretera? Acompáñame a desenterrar la historia que se negaron a contar, y si crees que los héroes nunca mueren, deja tu like. Dime desde qué ciudad nos ves, y qué hora es por allá. Para entender al rey, primero hay que conocer el barro del que fue hecho. Mucho antes de las luces de Las Vegas, de los cinturones de oro y del rugido de la multitud, existió un niño en Santiago Tianguistenco. Un lugar donde el polvo de las calles sin pavimentar se pegaba a la piel, y el frío de la madrugada calaba hasta los huesos. No era un lugar para sueños, era un campo de batalla para la supervivencia diaria. Allí creció Salvador, un muchacho de mirada seria y manos demasiado ásperas para su edad, curtidas no por los guantes, sino por el trabajo que robaba la infancia. La pobreza no era una estadística, era el aire que respiraba. Una falta de respeto, no al campeón, sino al poder que creía ser dueño de todo y de todos en esa ciudad. Le exigieron algo. Ceder. Doblegarse. Un gesto de sumisión que para el campeón del mundo era impensable. Y Salvador, el hombre forjado en la humildad pero coronado como un rey, no supo retroceder. El mismo honor que lo llevó a defender el cinturón por México en Las Vegas, le impidió bajar la cabeza en Tijuana. Su negativa no fue un grito, fue un silencio firme, una mirada que decía no, sin palabras. Fue un acto de dignidad. Y fue el error más grande de su vida. La respuesta no fue una amenaza directa, sino algo mucho peor, una sonrisa casi imperceptible, y una calma aterradora, una sentencia dictada en el lenguaje del silencio. En ese instante, Salvador Sánchez dejó de ser un ídolo para convertirse en un problema. Dejó de ser un campeón para ser un objetivo. Por primera vez en su vida, el guerrero sintió una vulnerabilidad que ningún golpe le había provocado. La rabia inicial, la incredulidad, se disolvió en un frío que le recorrió la espalda. Había desafiado a un Dios diferente, uno que no habitaba en el cielo, sino en el infierno de la frontera. Esa noche, la primera herida no fue en la ceja ni en el pómulo. Era el plato a menudo vacío, el silencio de su padre tras una jornada agotadora y la mirada preocupada de su madre, una mirada que Salvador juró cambiar. Y en la quietud de una de esas noches, frente a esos ojos cansados, nació un juramento sagrado. No era una promesa de riqueza, era una promesa de dignidad. La promesa de que nunca más vería a su familia sufrir, de que sus manos, un día, construirían un futuro en lugar de solo aguantar el presente. Ese juramento se convirtió en su evangelio. El boxeo no fue una elección, fue la única puerta visible en un muro de desesperanza. El gimnasio polvoriento con su olor a sudor, a cuero viejo y a sueños rotos, no era un lugar de violencia para él. Era su santuario, su monasterio. Cada golpe al costal no era un acto de agresión, sino una oración. Cada gota de sudor, una ofrenda. Cada jadeo en busca de aire, un paso más cerca de cumplir su palabra. Entrenaba con la disciplina de un monje, porque entendía que cada sacrificio lo alejaba 1 centímetro del abismo del que provenía. La pobreza no lo rompió, lo afiló. El hambre no lo debilitó, le enseñó a cazar. La necesidad no lo humilló, le forjó un carácter de acero inquebrantable. Fue una grieta invisible en su armadura de invencibilidad. Salió de aquel lugar sintiéndose aún el rey, pero por primera vez, tuvo miedo de su propio reino. El Porsche blanco que lo esperaba afuera ya no era un trofeo de su éxito, era la carroza fúnebre que esperaba su hora. La espiral descendente había comenzado, puesta en marcha no por un gancho de izquierda, sino por una palabra que nunca debió pronunciar. Suscríbete si quieres ser testigo de cómo la trampa se cierra sobre el héroe, y cómo la carretera se convierte en su último y definitivo ring. Aquella noche en Tijuana no terminó con el amanecer, se adhirió a Salvador Sánchez como una segunda piel, fría y pesada. El silencio que siguió a su desafío, fue más aterrador que cualquier grito, una condena susurrada en un idioma que solo entienden los que están a punto de morir. El campeón del mundo, el hombre que desarmaba a sus rivales con inteligencia y poder, había sido herido de una forma que ningún guante podría infligir. La herida no sangraba,
se extendía por dentro, envenenando el orgullo, sembrando el miedo. El regreso al campo de entrenamiento fue el de un fantasma. Su cuerpo estaba allí, golpeando el costal con la misma fuerza devastadora, moviéndose con la gracia de un depredador. Estaba construyendo no solo un campeón, sino un hombre cuyos principios eran tan duros como sus puños. Aún no lo sabía, pero esa misma integridad, nacida en la miseria de Tianguistenco, sería la virtud que lo elevaría a la gloria, y al mismo tiempo, la que firmaría su sentencia de muerte. El niño estaba muriendo. En su lugar se levantaba un guerrero silencioso, un instrumento del destino listo para conquistar el mundo. Esa fuerza que nace de la desesperación, ese fuego que se enciende con una promesa, es un sentimiento universal. Déjanos saber en los comentarios cuál fue la promesa que a ti te cambió la vida. Y si crees en el poder de un sueño forjado en el sacrificio, deja tu like para honrar la memoria del hombre que se negó a rendirse. El juramento hecho a su madre no fue susurrado al viento, fue forjado en cada gota de sudor que empapaba el lienzo del gimnasio, y en cada gramo de dolor que sus nudillos aprendieron a soportar. Salvador Sánchez no subió al ring para ser un deportista, subió como quien entra a una guerra santa, donde cada victoria era un paso más lejos de la miseria que había marcado su infancia. Sus primeros combates no fueron exhibiciones de talento, fueron declaraciones de intenciones. Pero sus ojos estaban en otro lugar. Estaban fijos en la memoria de esa habitación, en las miradas vacías que prometían un final. Su entrenador, Cristóbal Rosas, lo notaba. Su familia lo sentía. La risa de Salvador, siempre discreta pero genuina, se había apagado. Ahora, en su lugar, había una tensión constante, la de un hombre que escucha pasos en una casa vacía. La procesión, la verdadera agonía, la llevaba por dentro. Fue entonces cuando compró el Porsche 928, un bólido blanco, impecable, un monumento a la velocidad y al éxito. Para el mundo, era la joya de la corona del campeón, la prueba material de que había conquistado la cima. Pero en la lógica retorcida de su nueva realidad, el auto era otra cosa. No era una celebración, era un acto de desafío. Era un grito silencioso que decía: todavía soy rápido, todavía soy intocable, no pueden alcanzarme. El coche se convirtió en su santuario y en su jaula. Un escape de la paranoia que lo consumía en tierra firme. La espiral no fue de alcohol ni de drogas. La autodestrucción de Salvador Sánchez fue mucho más sutil, más trágica. Fue una erosión del alma. Las noches se hicieron largas, pasadas al volante de esa máquina blanca, devorando kilómetros de asfalto en la oscuridad. Los oponentes veían a un joven callado, casi humilde, y cometían el error fatal de subestimarlo. No veían al depredador que se ocultaba tras esa mirada serena. Su estilo era una anomalía, una herejía en un deporte que a menudo premiaba la agresión ciega. Salvador era un artista de la paciencia. Bailaba en el borde del peligro, invitando a sus rivales a atacar, a vaciarse, a cometer un único y minúsculo error. Parecía pasivo, casi vulnerable, cediendo el centro del ring, moviéndose con una calma que exasperaba a sus contrincantes y confundía a los expertos. Pero era una trampa. Era la quietud de la cobra antes de atacar. Y cuando el error llegaba, un puño ligeramente bajo, un paso en falso, un instante de fatiga, el infierno se desataba. Su contraataque no era una simple respuesta. Era una sentencia. Un movimiento de una precisión quirúrgica, lanzado con la fuerza acumulada de quien ha observado y esperado el momento perfecto. No ganaba por puntos, desmantelaba a sus oponentes, pieza por pieza, hasta que solo quedaba la voluntad rota. El mundo del boxeo no sabía cómo catalogarlo. No era un fajador, no era un estilista clásico. Era un estratega glacial, un asesino silencioso con guantes de cuero. Esta reputación, construida sobre los cuerpos de aspirantes y veteranos, lo llevó a la noche que lo cambiaría todo. No buscaba un destino, huía de un presentimiento. Cada aceleración era un intento desesperado por dejar atrás la sombra que lo seguía, por sentir, aunque fuera por un instante, que él controlaba su propio destino. Su familia lo veía salir y rezaba, su esposa sentía cómo se distanciaba, atrapado en una guerra que no podía explicarles. Su carrera, su disciplina monástica, empezó a resentirse. Por primera vez, el campamento se sentía como una prisión, y la carretera como la única libertad. Pero era una libertad falsa. Cada movimiento era observado.
Los amigos que lo rodeaban, atraídos por su fama, ahora tenían otras lealtades. Sus conversaciones eran reportadas. Sus hábitos estudiados. El cazador no necesitaba perseguir a su presa. Simplemente la observaba, esperando que ella misma, empujada por el miedo, caminara directo hacia la trampa. El Porsche blanco, su símbolo de rebeldía, se convirtió en una diana móvil, fácil de seguir, imposible de esconder. Él creía que estaba escapando, pero solo estaba cumpliendo un guión escrito por otros. Su punto más bajo no fue una derrota en el ring, fue el reconocimiento en sus propios ojos de que el control se le había escapado de las manos, que el guerrero invencible era ahora una pieza en un juego mortal. La noche del 11 de agosto, la inquietud era insoportable. El 2 de febrero de 1980, en Phoenix, Arizona. El aire estaba cargado con la certeza de una coronación, pero no la suya. El campeón era el temido Dani Coloradito López, un guerrero mexicoamericano con una pegada de demolición, el favorito absoluto. Para el mundo, Sánchez era solo un trámite, un joven mexicano valiente destinado a ser un escalón más en la leyenda de López. Pero en el silencio de su vestuario, Salvador no se preparaba para una pelea, se preparaba para una conquista. Desde el primer campanazo, la narrativa esperada se hizo pedazos. Sánchez no mostró miedo. No retrocedió. Impuso su ritmo, su distancia, su inteligencia. Convirtió la jaula en un tablero de ajedrez, y cada golpe de López era una jugada predecible, que él neutralizaba con una maestría insultante. Durante 13 rounds, Salvador impartió una cátedra de boxeo, frustró, castigó y finalmente demolió al campeón. Cuando el árbitro detuvo la pelea, no hubo una explosión inmediata de júbilo. Hubo un segundo de silencio atónito, el sonido de un mundo reajustando su eje. El muchacho pobre de Santiago Tianguistenco, el joven que había prometido a su madre una vida mejor, era ahora el campeón mundial de peso pluma del CMB. Había cumplido su promesa. Se había sentado en el trono. La gloria era suya, pero sin saberlo, había encendido una luz tan brillante, que las sombras más oscuras de Tijuana comenzarían a acecharla. Necesitaba conducir. Necesitaba sentir el rugido del motor ahogando las voces en su cabeza. Fue una decisión impulsiva, la de un animal acorralado que elige la única ruta de escape que ve, sin saber que al final del camino lo espera el precipicio. Se despidió, prometiendo volver pronto, se subió a su fantasma blanco y se lanzó a la carretera, solo, bajo un cielo sin estrellas. No era un viaje, era la conclusión de una cacería. ¿Qué haces cuando la única forma de sentirte vivo es acelerar hacia el abismo, sabiendo que algo te espera en la oscuridad? Si puedes sentir el peso de esa soledad, la angustia de su última batalla, deja un like como señal de que su historia te ha tocado. El estruendo del metal retorcido se extinguió en la negrura de la carretera, pero fue reemplazado por un silencio mucho más profundo, más aterrador. El silencio que sigue a una vida que se apaga. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron los restos del Porsche blanco, no solo revelaron una tragedia, sellaron una historia. La versión oficial nació allí mismo, entre los escombros y el asfalto. Un accidente, un descuido fatal, la imprudencia de un joven en la cima del mundo que se creyó inmortal. Una narrativa simple, limpia, conveniente, una lápida de concreto fundida sobre la verdad antes de que ésta tuviera tiempo de respirar. Para descubrir cómo el peso de esa corona comenzó a fracturar su mundo, suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo de esta historia. Con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo ceñido a su cintura, Salvador Sánchez dejó de ser el muchacho humilde de Santiago Tianguistenco. Se transformó en la encarnación de un sueño mexicano. No se sentó en el trono del peso pluma. Lo construyó con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, victoria tras victoria. Su reinado no fue un accidente, fue una declaración de dominio absoluto. Defendía su título con una frecuencia que avergonzaba a otros campeones, peleando cada 2 o 3 meses, como si tuviera una prisa sagrada por grabar su nombre en la eternidad. Cada pelea era una cátedra. El ring era su lienzo, y sus puños, los pinceles con los que pintaba obras maestras de violencia controlada y estrategia pura. El mundo del boxeo observaba, atónito, cómo este hombre de rostro sereno y mirada profunda, desmantelaba a los mejores contendientes del planeta, uno por uno, con la paciencia de un cazador y la precisión de un cirujano.
Pero la gloria tiene un eco, y el eco del nombre de Sánchez cruzó el Caribe hasta llegar a Puerto Rico, donde otro rey, un depredador llamado Wilfredo Gómez, reinaba con puños de hierro. Bazooka Gómez era la antítesis de Sal, un noqueador brutal, arrogante y carismático, que había limpiado su división, y buscaba nuevos mundos que conquistar. Pero la muerte de un rey no es un evento silencioso. Mientras los noticieros repetían la misma frase desoladora, y el gobierno emitía comunicados lacónicos, otra historia comenzaba a contarse. No en los periódicos, no en la televisión, sino en las cantinas de Tijuana, en las cocinas de Santiago Tianguistenco, en los gimnasios donde el sudor aún parecía oler a él. Era una historia susurrada, un corrido prohibido que viajaba de boca en boca. Hablaba de luces que seguían al Porsche, de un segundo vehículo que nadie reportó, de testigos que vieron algo más que un simple choque, y que convenientemente desaparecieron o callaron para siempre. Esta fue la verdadera última pelea de Salvador Sánchez. Una batalla que no se libró sobre un cuadrilátero bajo luces brillantes, sino en la oscuridad de la negación y el miedo. Su espíritu, ahora liberado de la carne, se convirtió en una pregunta incómoda. La investigación oficial fue una farsa apresurada, un trámite burocrático diseñado para cerrar el caso, no para resolverlo. Cada inconsistencia era ignorada, cada testimonio dudoso era descartado. Las preguntas de su familia, de su entrenador Cristóbal Rosas, de aquellos que conocían su disciplina casi monacal, se estrellaban contra un muro de silencio institucional. ¿Por qué un hombre que se preparaba para la pelea más grande de su vida, estaría conduciendo a esa velocidad, en mitad de la noche, a cientos de kilómetros de su campo de entrenamiento? El choque era inevitable. No era una pelea por un título, era una guerra por el alma del boxeo latinoamericano, México contra Puerto Rico. El honor de dos naciones puesto sobre los hombros de dos hombres. La noche del 21 de agosto de 1981, en Las Vegas, el aire estaba cargado de una electricidad casi insoportable. Millones de mexicanos se arrodillaron frente a sus televisores, rezando a la Virgen de Guadalupe, la misma a la que Salvador se encomendaba. Él no llevaba solo el peso de sus guantes, llevaba el peso de las esperanzas de todo un pueblo. Lo que sucedió esa noche no fue una pelea, fue una purga. Desde el primer campanazo, Sánchez, el contragolpeador magistral, se convirtió en el agresor. Sometió a Gómez a un castigo metódico y brutal, despojándolo de su aura de invencibilidad, golpe a golpe. En el octavo asalto, el rostro de Gómez era una máscara de sangre e incredulidad. El árbitro detuvo la masacre. El rugido que se escuchó no vino solo del Caesars Palace, sino de cada rincón de México. Fue un grito de catarsis, de orgullo desbordado. Salvador Sánchez no solo había ganado, había humillado a un titán, había defendido la bandera. En ese momento, trascendió. Ya no era un campeón. Era un dios vestido con guantes de boxeo, el rey indiscutible del mundo, un ídolo intocable cuya leyenda parecía destinada a durar para siempre. La respuesta oficial era un encogimiento de hombros. La respuesta del pueblo era una certeza amarga. Porque huía. La pena de México fue un océano. Un país entero se vistió de luto, llorando no solo al campeón, sino al hijo pródigo, al muchacho humilde que les demostró que la gloria era posible. Pero bajo el dolor colectivo, latía una corriente de indignación, la sensación de que les habían robado algo más que un ídolo. Les habían robado la verdad. Su familia se encontró librando una guerra en dos frentes. Contra el dolor insoportable de la pérdida y contra un sistema que insistía en manchar la memoria de Sal con la mancha de la imprudencia. Ellos conocían al hombre, no a la caricatura. Conocían al hijo devoto, al esposo amoroso, al atleta que trataba su cuerpo como un templo. La historia del accidente no encajaba. Era una pieza de rompecabezas de otro juego, forzada a entrar en el espacio sagrado de su vida. Cada intento por reabrir el caso, cada periodista que intentaba indagar más allá de la superficie, se encontraba con puertas cerradas y advertencias veladas. El poder que había decretado su fin ahora se aseguraba de que su fantasma no hablara demasiado alto. Silenciaron al hombre, y ahora se esforzaban por silenciar su leyenda. Conducía su Porsche blanco por las calles, un símbolo de todo lo que había conquistado. Era el hombre que lo tenía todo, la gloria, el respeto, el amor de su gente. Parecía invulnerable, un guerrero forjado en un fuego que ningún rival en el ring podía apagar. Pero ¿qué pasa cuando los enemigos más peligrosos no usan guantes ni suben a un cuadrilátero?
¿Qué ocurre cuando la amenaza no busca un cinturón sino un alma? En la cima del mundo, protegido por la adoración de millones, ¿cómo podía un rey como Salvador Sánchez ser vulnerable? Pero la gloria como un imán, atrae más que solo medallas, atrae sombras. Y para un rey como Salvador Sánchez, coronado no solo con un cinturón, sino con el amor de todo un pueblo, las sombras que se cernían sobre él, eran más largas y oscuras que ninguna otra. Después de la consagración contra Gómez, el mundo se postró a sus pies. Pero no todo el que se arrodilla ante un rey, lo hace por respeto. Algunos lo hacen para medir la distancia exacta para clavar una daga. El epicentro de este nuevo mundo era Tijuana. En los albores de los 80, Tijuana no era solo una ciudad fronteriza, era un reino en sí misma, un territorio donde las leyes se escribían con pólvora y se firmaban con sangre. Pero fracasaron. Fracasaron porque la historia de Salvador Sánchez ya no pertenecía a los informes policiales, pertenecía al pueblo. Se convirtió en una advertencia, en el cuento trágico de un héroe que se atrevió a decirle no al diablo, y pagó el precio. Su redención no vendría de un tribunal o de un titular de periódico. Su redención se estaba forjando en la memoria colectiva, en la convicción inquebrantable de que su última derrota no fue contra un camión en una carretera oscura, sino contra un enemigo sin rostro que no toleraba la existencia de un hombre al que no podía comprar ni doblegar. La lucha por la verdad se convirtió en la lucha por su alma. Y en esa pelea, Salvador Sánchez seguía invicto, porque su historia, la verdadera, se negaba a morir. Su vida fue un testimonio de batallas ganadas a base de coraje y honor. Su muerte nos obliga a preguntarnos qué batallas son las más importantes. Déjame saber en los comentarios qué significa para ti ser un verdadero campeón. ¿Se define por los cinturones en la pared o por los principios que un hombre se niega a vender, incluso frente a la muerte? Al final, ¿qué queda de un hombre como Salvador Sánchez? No son solo los cinturones de campeonato acumulando polvo, ni los videos granulados de sus victorias magistrales. Era el corazón naciente de un poder que no entendía de honor, solo de control. Y el campeón del mundo, el ídolo de México, era la joya más brillante que ese poder anhelaba poseer. Sus campamentos de entrenamiento se trasladaron a esa órbita peligrosa, y con ellos, el entorno del campeón comenzó a cambiar. El sudor del gimnasio olía a sacrificio. Pero el aire en los salones privados de Tijuana olía a otra cosa, a poder, a perfume caro y a peligro. Las palmadas en la espalda ya no eran solo de su entrenador o de su gente. Ahora venían de manos pesadas, adornadas con anillos de oro, pertenecientes a hombres de sonrisa fácil y mirada helada. Hombres que no medían su fuerza en libras, sino en lealtades compradas y silencios impuestos. No se presentaron como enemigos. Al contrario, se presentaron como sus más grandes admiradores. Amigos. Protectores. Le ofrecían el mundo, no en un contrato, sino en una copa de coñac, en la llave de un auto nuevo, en la compañía de mujeres deslumbrantes. Para un joven que venía de la tierra y el polvo, que había luchado por cada centavo, la tentación era un veneno dulce. Salvador, el hombre de familia, el devoto de la Virgen, seguía ahí. Pero a su alrededor, crecía un círculo de serpientes vestidas de seda, susurrándole al oído que un rey merecía disfrutar de su reino. Lo que perdura es el eco de una pregunta, el peso de una gloria incompleta. Su leyenda no se define por lo que fue, sino por todo lo que pudo haber sido. Se convirtió en el más grande que hubiera pasado en la historia del boxeo mexicano. Un fantasma de grandeza, que proyecta su sombra sobre todos los campeones que vinieron después. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en aquella carretera solitaria? La respuesta oficial yace en archivos polvorientos, escrita con la tinta fría de la conveniencia. Un despiste, un exceso de velocidad, una tragedia producto de la juventud y la invencibilidad. Pero la verdad, la que importa, no se escribe en papel. Se canta en los corridos prohibidos, se susurra en las cantinas, se transmite de padres a hijos como un evangelio de honor. La verdad vive en el corazón de un pueblo que sabe reconocer a sus héroes y a los monstruos que los devoran. No fue un accidente. Fue el precio de la integridad. Fue el silencio impuesto a un hombre que se negó a arrodillarse, un rey que no quiso vender su corona al poder que emergía de las sombras. Salvador Sánchez no era un santo de estampita. Era un hombre que, deslumbrado por la gloria,
Compró un Porsche que no necesitaba, que quizás confió en las personas equivocadas, que sintió el vértigo de estar en la cima del mundo. Las fiestas se hicieron más frecuentes, las noches más largas. El guerrero de Santiago Tianguistenco, el monje del cuadrilátero, comenzó a pasar más tiempo bajo las luces de neón que bajo el sol de sus entrenamientos. No era una traición a sus principios, o al menos, él no lo veía así. Era la recompensa, era el fruto de sus puños, y entonces, llegó el símbolo de esa nueva vida, un Porsche 911 blanco, una bestia de la ingeniería alemana, tan rápido y letal como él en el ring. No era solo un auto, era una declaración. Era la velocidad, el lujo, la prueba tangible de que había conquistado el mundo. Pero toda velocidad tiene un riesgo, y toda corona, un peso. El Porsche se convirtió en su compañero constante, el vehículo que lo llevaba de la gloria del gimnasio al abrazo peligroso de la noche. La armadura del héroe, forjada en la pobreza y templada en la disciplina, comenzó a mostrar sus primeras fisuras. No eran grietas visibles, no eran derrotas. Eran algo más sutil, una confianza que bordeaba la arrogancia, una sensación de invulnerabilidad que trascendía las cuerdas del ring. Él creía que podía navegar esas aguas turbias con la misma inteligencia con la que esquivaba golpes. No entendía que en este nuevo juego, no había campana para salvarte. Y es precisamente en esa humanidad, en esa imperfección donde reside su eternidad. No lo recordamos como un dios invencible, sino como el guerrero que, conociendo el miedo y la tentación, eligió morir de pie. Eligió el honor por encima de la supervivencia, la dignidad por encima de una vida sometida. Su caída no fue un acto de imprudencia, sino la consecuencia final de su mayor virtud, una voluntad inquebrantable. Su legado es por tanto el de un guerrero herido, herido no en el ring, donde era intocable, sino herido por un sistema que no tolera la pureza. El México que lo lloró no solo perdió a un campeón, perdió un símbolo de esperanza, la prueba viviente de que un muchacho humilde de Santiago Tianguistenco podía conquistar el mundo con nada más que disciplina y corazón. Y al arrebatárselo, le recordaron a la nación una lección amarga, que hay enemigos a los que no se les puede ganar con los puños. La historia de Salvador Sánchez no terminó en esa carretera. Se transformó. Se convirtió en la semilla de otras leyendas, en el eco que resuena en cada luchador, que se enfrenta a un poder invisible, a un sistema corrupto. Son historias que merecen ser contadas, verdades que se niegan a ser enterradas. Si quieres descubrir a los otros héroes caídos, a los guerreros cuyas batallas más grandes se libraron fuera del ring, suscríbete y acompáñanos en este viaje a la memoria prohibida. No había referí. Y sus nuevos amigos no aplaudían sus victorias, sino que esperaban pacientemente su primer error. Fue aquí, en la cima del mundo, rodeado de lujos y de un poder que no comprendía del todo, donde la caída realmente comenzó. Pero, fue una elección. ¿Se dejó seducir por el brillo del poder que lo rodeaba, o fue la inevitable consecuencia de ser un hombre honorable en una tierra sin honor? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde empezó a escribirse el final de Salvador Sánchez? El ring dejó de ser un cuadrilátero de lona y cuerdas. Se transformó en el piso de mármol de un club nocturno en Tijuana, bajo luces que no revelaban sino que ocultaban. El aire, espeso por el perfume caro y el humo del cigarro, se cargó de una tensión que ni la música podía disipar. Allí, en el corazón del territorio de las sombras, Salvador Sánchez enfrentaría a su verdadero rival, uno que no usaba guantes ni seguía las reglas del marqués de Queensberry. Frente a él no había un retador con sed de gloria, sino un hombre de sonrisa helada y ojos que no perdonaban, una de esas figuras cuyo poder no necesita anunciarse porque impregna el aire como un veneno. El motivo, dicen los que susurran la historia prohibida en las cantinas, fue tan antiguo como el mundo, el orgullo de un hombre, la mirada de una mujer,